Amigos y amigas de este canal, un saludo de Rami Espinosa. Testigos de Jehová que entran a este canal, muchas gracias. Vamos a mostrar una hermosa carta que escribe el cuerpo gobernante a los ancianos, donde hablan sobre cómo tratar casos de abuso, ya sabemos de qué se trata, dentro de la congregación. Esta carta es del 2002. ¿Cómo manejaban esta situación? Un documento que ayudó a la Real Comisión Australiana para establecer que la organización Testigos de Jehová encubrieron más de 1006 casos o 1006 casos de este tipo de abuso. Es triste, es terrible ver cómo ancianos de una congregación, a sabiendas que ya el delincuente les confesó que sí cometió este delito, pues le dicen, mira, ¿estás arrepentido? Sí. Te vamos a censurar. Seguirás siendo testigo de Jehová. O si no se arrepentía, lo expulsaban. ¿Pero por qué? Porque aquí están las pruebas que sí cometiste el delito. Se iba expulsado y al año él podía regresar. Pero los ancianos nunca denuncian a las autoridades estos casos. Y durante décadas ha sido así. Bueno, pues este documento no lo conocía, pero gracias a Investigador de Verdad, que es un gran apóstata, que ya reconoció que no le dice a sus ancianos que hace este tipo de videos. ¿Por qué? Porque el día que los ancianos se den cuenta lo van a expulsar. Él tiene temor y ya vimos por qué se cubre el rostro. No es porque va a recibir ataques de que mataron a unos testigos y que pusieron bombas, nada, nada de eso. Es porque él tiene temor a los ancianos de su congregación. Y muchas gracias, investigador, por darnos este documento que desconocía y que hunde más a la organización, que ha perdido todos los juicios en relación a esta situación de cómo tratan los casos de abuso dentro de la congregación. Miren, investigador nos llevó a la Real Comisión y a este documento. Se los voy a mostrar. Vamos a ver, permítanme. El documento es esta carta del cuerpo gobernante, fechada con octubre 10 del 2002. Es una carta dirigida a los hermanos ancianos de congregación. Muy bien, aparece en inglés y vamos a presentarla con su traducción al español. Es una carta de la Watchtower, de la Sociedad Watchtower, a los ancianos. ¿Qué es lo que menciona allí el cuerpo gobernante? Muy bien, amigos, aquí tenemos el primer párrafo. Dice, queridos hermanos, han surgido algunas preguntas sobre la aclaración de la página 2 de nuestra carta a todas las congregaciones en Australia del 28 de agosto de 2002. Durante mucho tiempo, durante mucho tiempo, hemos dado instrucciones a los ancianos para que informen denuncias de abuso a las autoridades cuando así lo exija la ley, incluso cuando exista solo un testigo. Esta declaración debe entenderse en el siguiente contexto. Uno, esta fue una carta general dirigida a la congregación y no específicamente a los ancianos. Y dos, la sociedad durante mucho tiempo ha instruido a los ancianos a seguir el siguiente procedimiento. Bien, aquí hay que notar algo. La sociedad les dice, tienen que informar el caso, pero cuando lo exija la ley, cuando lo exija la ley, incluso si hay un solo testigo, solamente tienen que informarlo cuando lo exija la ley. Esta fue una carta general dirigida a la congregación y no específicamente a los ancianos. Muy bien. Mira, allí el cuerpo gobernante les dice, si hay un caso de esto, hay una acusación, siempre hemos dicho que hay que denunciarlo, pero solo cuando lo exija la ley. Pues claro, si la ley los manda a llamar, a ver, vengan, nos enteramos de esto, ¿qué onda? Pues tienen que hablar. Bueno, pero esa carta va dirigida a toda la congregación, no específicamente a los ancianos. ¿Qué significa? Que si dentro de la congregación Testigos de Jehová una persona es víctima, pues tiene el derecho a denunciar.
denúncielo. Y los ancianos dicen, pero mire, ¿lo exige la ley? Pues hay que hacerlo, si lo exige la ley. Y si no lo exige la ley, pues no, no lo denuncian. Y esto ha sucedido. Increíble, ¿no? Ellos, el cuerpo gobernante les dice, ustedes infórmenlo a las autoridades cuando lo exija la ley. Y si la ley no lo exige, increíble, ¿no? Pero, ¿qué sigue diciendo sobre las instrucciones que tienen los ancianos? Veamos. Muy bien, ¿qué instrucciones tienen los ancianos? La carta dice, cuando los ancianos reciben informes de abuso físico o de un, deben comunicarse inmediatamente al departamento jurídico de la sociedad. Es necesario proteger a las víctimas de tales abusos de mayor peligro. Perfecto, muy bien. Sigue mencionando. Cuando un miembro de la congregación es acusado de abuso de los ancianos deben ponerse inmediatamente en contacto con la sociedad. Algunos estados hacen obligatorio que los ancianos reporten una acusación a las autoridades correspondientes, pero otros estados no lo hacen. Antes de hablar con el acusado, los ancianos deben ponerse en contacto con la sociedad. Perfecto. Otra vez, sigue mencionando. Algunos estados piden que vayan a presentar esta acusación. Una hermana dice, es que yo acuso a este hermano de haber cometido este delito contra mí. Oye, el Estado exige que ustedes lo denuncien, pues tienen que irlo a denunciar porque el Estado se los pide. Pero ¿y si no lo pide el Estado? Déjenlo en las manos de Jehová. Vamos a seguir aprendiendo de esta carta. Sigue mencionando la carta. Hay que tener en cuenta que la cuestión del maltrato es una cuestión complicada y que no se puede dar una dirección general a los ancianos en todo el país, ni siquiera en cada estado. Si están o no, fíjate, si están o no obligados por ley a hacerlo, solo puede determinarse en el momento en que los ancianos se ponen en contacto con la sociedad después de recibir un informe de abuso. Si la ley les obliga a informar al respecto, la sociedad siempre aconseja a los ancianos que lo hicieran. Aquí está el punto. Si la ley les obliga a informar al respecto, la sociedad siempre aconseja a los ancianos que lo hicieran. Siempre aconsejaban que lo hicieran. ¿Por qué? Porque la ley se los exige. Ahí sí, testigos, ahí sí se friegan. Ahí tienen que ir porque César les manda hablar. Y hay un detalle, la secrecía, la secrecía, porque existe una carta, busquen mi video donde les dicen, ustedes digan que no pueden hablar por la ley de secrecía clerical. En ninguna parte hemos visto que el cuerpo gobernante les diga, vayan a denunciar aunque la ley no lo exija. No. ¿Qué es lo que hacen los ancianos? Hablar a la sucursal. Y la sucursal, por medio de su departamento de abogados, les dice cómo actuar. Correcto, estamos de acuerdo. Porque toda persona tiene derecho a un abogado. Y si la sociedad los tiene, perfecto, los ancianos van con el abogado. ¿Qué hacemos? Mira, si la ley te lo está exigiendo, pues ve y acúsalo, pues no hay de otra. Pero ¿y si la ley no lo permite? Vamos a ver otra cuestión interesante. Vamos a remarcar otra vez lo que está en amarillo en la parte inferior. Si la ley les obliga a informar al respecto, la sociedad siempre aconseja a los ancianos que lo hicieran o que lo hagan. Ok, pero si la ley lo pide. Dice el siguiente párrafo. Si después de contactar a la sociedad se determina que los ancianos deben reportar un asunto como el de abuso a las autoridades, no se consideraría una violación de la confidencialidad hacer tal informe. A veces puede haber otros principios bíblicos que deban sopesarse frente a la necesidad de confidencialidad. Muy bien, aquí ya se habla de de la confidencialidad, pero noten, si después de contactar a la sociedad se determina que los ancianos deben reportar un asunto como el de abuso, no se considera una violación a la confidencialidad.
Y continúa la revista. Sin embargo, los mayores o los ancianos, ahí serían los ancianos, deben siempre estar, deben siempre estar conscientes de su responsabilidad bíblica de mantener los asuntos confidenciales. De este modo pueden ser como un escondite contra el viento y un lugar del escondite contra la tormenta. Sin embargo, hay ocasiones en que cuando los ancianos deben revelar asuntos confidenciales para proteger a las ovejas, por ejemplo, nuestro Ministerio del Reino de Abril 99 en la página 7 declaró: se ha planteado la cuestión de si los ancianos deberían proporcionar información a las autoridades seculares cuando se enteran de que un hermano o hermana le ha estado involucrado en un delito grave, como el abuso. Si un anciano se entera de algún delito grave por parte de un miembro de la congregación, puede, en algunas circunstancias, estar obligado a informar el asunto o proporcionar información a las autoridades. Pero note ahí, si un anciano se entera de algún delito grave como el abuso por parte de un miembro de la congregación, puede, en algunas circunstancias, estar obligado a informar el asunto o proporcionar información a las autoridades. Increíble, ahí dice, puede estar obligado, porque si la ley te dice, dime qué sucedió, explícame, pues está obligado. Ahí está obligado, hermanos, pero acuérdense de la confidencialidad. Ustedes no den información, hablen a la sociedad. Y si llegan personas ahí al salón, no digan nada. Es más, digan que no se hizo ningún comité judicial. Busca mi video aquí, tiene este tema. Y ahí les presento la carta donde lo menciona. Pero si es obligado, ¿cuándo hablan los ancianos? Cuando la ley los obliga. Pero aún hay más. Vamos a ver. Permítanme. ¿Dónde quedó? Permítanme, se me fue aquí. Hay que establecer lo último. Si un anciano se entera de algún delito grave por parte de un miembro de la congregación, puede, en algunas circunstancias, estar obligado a informar el asunto o proporcionar información a las autoridades seculares. Ahí dice estar obligado. En todos estos casos, los ancianos querrían tomar cualquier decisión para informar la manera o proporcionar información a las autoridades seculares solo después de consultar con la sociedad, como se indica en nuestro Ministerio del Reino. Incluso en tales casos, es importante que los ancianos mantengan la confidencialidad en la medida posible. Y los ancianos siempre deben comunicarse con la sociedad antes de proporcionar cualquier información sobre asuntos confidenciales a las autoridades seculares. Ahí lo dice. Es importante que los ancianos mantengan la confidencialidad en la medida posible. La confidencialidad, cuídenla en la manera posible. Sigue mencionando la carta. Aquí trae ejemplos de revistas que hablan sobre estos casos de abuso y concluye diciendo: para ayudar a proteger a nuestros niños pequeños, ahora les pedimos al cuerpo de ancianos que escriban a la sociedad antes de permitir que un ex abusador de menores reciba algún privilegio en la congregación. Eso indicaría aprobación congregacional. Esto incluiría el manejo de micrófonos, ser asistente, trabajar con la literatura, ser voluntario en una convención o asamblea o incluso precursor regular. Increíble esto, amigos. Para ayudar a proteger a nuestros niños pequeños, ahora les pedimos al cuerpo de ancianos que escriban a la sociedad antes de permitir que un ex abusador de menores reciba algún privilegio. Terrible. Ahí está. Si el testigo cometió este delito, se arrepiente, es censurado y quiere tener un privilegio, los ancianos tienen que hablar a la sucursal. ¿Por qué? Porque no lo denunciaron a las autoridades. Él siguió siendo testigo de Jehová. Siguió siendo testigo de Jehová. Me arrepiento. Sí, hermano, te vamos a censurar y te vamos a ayudar. Pero si quieres tener privilegios, déjame hablar a la sucursal. Oiga, hermanos, es que el hermano, voy a decir un hombre, investigador de verdad, pues cometió este delito y quiere ya ser parte, no lo denuncian. Amigos, los testigos de Jehová los ancianos testigos de Jehová tienen por regla no denunciar casos de abuso a las autoridades, a menos
que la ley se los exija, a menos que la ley los obligue. Pero cuando los obligan, hermanos, acuérdense del asunto de la confidencialidad. Traten de mantenerla lo más posible que se pueda. Amigos, esto no tiene vuelta de hoja. La organización Testigos de Jehová es una religión, una secta que encubre estos delitos. Los 1.006 casos en Australia no fueron denunciados por ancianos. 400, más de 400 fueron denunciados por las víctimas, pero los ancianos ni las manitas metieron. Y lo vuelvo a decir, díganme el documento donde el cuerpo gobernante les ordena a los ancianos. Hermanos, si el malhechor se arrepiente, lo censuran. Correcto, quedó censurado, sigue siendo testigo de Jehová este delincuente. Pero ¿saben qué, hermanos? Díganle a la víctima que vaya a las autoridades y que ustedes van a ir con las autoridades y ustedes le van a decir a las autoridades, sí, ya nos confesó que cometió el delito. No hay, no existe. O aquel delincuente que comete este abuso y es expulsado. ¿Por qué lo expulsaron? Porque no se arrepintió de algo que los ancianos le comprobaron. Te vas. A ver, muéstrenme el documento donde el cuerpo gobernante les dice a los ancianos, ¿lo expulsaron por esto? ¿Se los confesó? Sí, tenemos pruebas. Vayan con la víctima a las autoridades y díganles que este hombre cometió este delito. No existe. Lo que sí existe es que al que testigo que abusa, pues lo censuran. Sigue siendo hermano, sigue asistiendo a las reuniones, sigue predicando, aunque no agarra micrófonos ni nada. Pero si quiere hacer eso, hablan a la sucursal. ¿O qué les parece el delincuente que es expulsado porque se le comprobó que lo hizo y no se arrepintió, pero al año regresa? ¿Es readmitido como testigos de Jehová? Increíble, amigos. Una secta peligrosa. Si no viste el en vivo que subí este día, que es 16 de noviembre, te invito a que lo veas. Estuvo investigador de verdad, reconoció que él no le ha dicho a los ancianos esto que hace y reconoció que está cometiendo una falta ante Jehová y la organización, por lo cual es un apóstata. También tuvimos una charla con un testigo de Jehová, ¿cómo se llama? Abelino, discúlpame, se me fue el nombre. Muy interesante la charla con este testigo, muy bonita, me gustó y demostramos cómo el testigo de Jehová aprende a sentirse feliz ante la desgracia de las personas que no piensan igual a él o a ellos. Investigador, muchas gracias por proporcionarnos esta carta. Sigue con tu apostasía, es buenísima. Testigos de Jehová y encubridores de abusos, jaque mate. Amigos, espero te haya gustado el video. Dale un like, deja tu comentario, compartan el video y los que no lo están, suscríbanse al canal. Seguimos desenmascarando a esta organización que es un peligro para la sociedad. Así es que, jaque mate. ¡Ánimo! Gracias. Hasta pronto.